intenso porque ya me comí tiempo, ¿no? Debimos terminar de revisar el tema de Huachiactún, la sesión anterior, y bueno, nos estamos todavía tomando, espero que solo una hora de esta sesión para concluir el tema. Bueno, el grifo emblema, que ya lo habíamos platicado la sesión pasada, y vámonos directamente a el sitio. Como un preámbulo muy importante que ya empezamos a tocar desde la sesión pasada, fue la presencia de bóvedas en saledizo en Huachiactún. El edificio E10, el edificio 10 del grupo E, presenta una de las bóvedas en saledizo más antiguas que se mantienen en pie todavía dentro del área maya. Está fechada hacia más o menos el año 200 de la era cristiana y podría ser justamente un indicio del arranque o el inicio de lo que llamamos el periodo clásico. Algo muy importante, algo de manera muy puntual y particular, es que el grupo H de Huachiactún pareciera haber contenido bóvedas en saledizo como sistemas de cubiertas para sus edificios, en el caso del grupo H, aunque no está del todo comprobado. Si esto fuera cierto, bueno, entonces la bóveda en saledizo se viene empleando como desde el año 100 a.C., de hecho 300 años antes del ejemplo in situ que se mantiene en pie más temprano, más antiguo, que sería el del edificio E10. Pero vimos las bóvedas en saledizo solamente, digamos, en imagen, y no platicamos acerca de su proceso constructivo ni de su particular función estructural, ¿no? O trabajo estructural. Y antes de continuar con Huachiactún, vamos a revisar el tema. Claro, arrancamos siempre de lo que sería una plataforma de desplante. Háblese en este caso de la plataforma del templo. Si estamos hablando ya de una construcción encima de un basamento piramidal, lo que regularmente denominamos templo, este tendrá su propia plataforma de desplante que sirve exactamente igual. Es un trabajo de infraestructura para nivelar el terreno y es la base de cimentación de los muros. Claro está, después vendrían los muros. No todas las arquitecturas dentro del área maya presentarán este elemento que llamaremos moldura inferior. Una especie de zócalo o rodapié, como también se le llama arquitectónicamente hablando, al exterior en la fachada, principalmente en la fachada principal. En ocasiones, en las cuatro fachadas aparece este elemento. Para la arquitectura maya, a este elemento le llamamos moldura inferior. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aparecerán otros elementos de moldura. Hay algunos colegas que no le dan un término, no le dan un nombre, y después con las otras molduras, bueno, dan otros términos que no serían aplicables, digamos, desde el punto de vista estricto, a la arquitectura maya de manera particular. Bueno, la moldura inferior es solamente un elemento, digamos, ornamental que indica el arranque o el desplante del muro. Claro, después vendrían los muros. Los muros son de mampostería, siempre son de mampostería. Regularmente un muro tendrá hacia el exterior sillares cariados para formar una superficie lisa, lo más regular, mientras que el núcleo será de secciones totalmente regulares e incluso de mampostería burda, ¿no? Y esto es un claro componente de un muro en la arquitectura maya. Lo vimos en la estructura E10 en la sesión anterior. ¿Qué vendría después? Después vendría la construcción del sistema de cubierta y, claro, hacia el exterior, algo que ya empezamos a definir con el nombre de friso. Vamos por partes. Lo primero, hacia la parte interior y exterior del edificio, sobre lo que llamamos el coronamiento del muro, aparecerá un elemento, también de mampostería, también de piedra, que estará ligeramente volado. Se vuela, se desplaza con respecto al paño del muro, ya sea al interior o al exterior. A toda superficie volada en una sección inferior se le llama sofito. Y este sofito marca el arranque de la bóveda en saledizo al interior, así como al exterior la presencia de un elemento que llamaremos moldura media. Este de aquí. La moldura media es todo este elemento volado, no solamente la parte central, ¿no? Todo este elemento es lo que llamamos moldura media. En mucha bibliografía encontrarán que este elemento es nombrado como cornisa. Pero ojo, una cornisa
es un elemento de remate del edificio en nivel de azotea, no en nivel intermedio del edificio. Y el término de cornisa viene, de hecho, de la arquitectura clásica griega, en donde el remate, después de todo un proceso de elementos arquitectónicos, tenemos las columnas, tenemos un elemento a manera de viga que llamamos arquitrabe, después un friso, y el remate final es la cornisa, justamente el remate de la azotea, de la techumbre de esos edificios. El término cornisa, para este elemento en particular, me parece inapropiado. El término correcto, siguiendo la misma nomenclatura, si esto fue moldura inferior, esta es moldura media, porque regularmente aparecerá hacia la parte media del edificio, hacia la parte central de la fachada. Después aparecerá un paramento que puede ser totalmente vertical, como la mayoría de la arquitectura maya, o podrá tener una inclinación, digamos como en talud hacia el interior o en bisel hacia la parte exterior. Esto varía dependiendo de las regiones, estos serán variantes regionales en la arquitectura maya. Este elemento que se construye encima de la moldura media es llamado friso, y en la arquitectura maya es el que casi siempre tiene la mayor carga ornamental, es el que está lleno de ornamentación, ya sea modelada en estuco, ya sea escultórica, empotrada, o en los otros casos sería justamente un aplanado y una pigmentación, ¿no? A veces pintura mural, restos de pintura mural. El friso probablemente es el que tiene la mayor carga ornamental en una fachada maya. Finalmente, algo que remata justamente una fachada es la moldura superior. A esta, si le llamáramos cornisa, ya sería un término correcto, porque aquí sí, ya estamos hablando de la parte superior del edificio. Esto sí podría ser ya una cornisa. Pero, siguiendo la nomenclatura para la terminología maya, de la arquitectura maya, bueno, llamémosla moldura superior. La moldura superior es igual todo este elemento, ojo, todo este elemento es la moldura superior y será justamente el remate del friso y el remate casi de todo el edificio. ¿Qué es lo que ocurre al interior de la estructura mientras que al exterior se están construyendo las molduras media y superior y el friso? Lo que está ocurriendo es esto: se están generando lo que llamamos la bóveda. Llamamos la sesión pasada bóveda en saledizo, bóveda escalonada, bóveda correlada o, para el término muy específico, bóveda maya, ¿no? Cualquiera de estos nombres es el correcto. La bóveda, en su superficie, lo que tendríamos aquí, se le llamará intrados. La superficie de la bóveda se le llama intrados. La bóveda en realidad sería todo este cuerpo arquitectónico. Y como podrán observar, tanto la bóveda como molduras y friso son piezas perfectamente bien cortadas y careadas, al menos al exterior, para formar las superficies visibles, ¿no? Y esto es una de las características fundamentales y peculiares de lo que sería una bóveda maya o bóveda en saledizo. Lo que sería el núcleo de la bóveda viene a ser otra vez un núcleo de mampostería irregular con argamasa de cal. Algo fundamental en un sistema constructivo de bóveda en saledizo maya es justamente una buena argamasa de cal. Esto será algo fundamental. ¿Para qué? Para que, por la propia forma geométrica, la bóveda en saledizo no tienda a cargarse hacia el interior, es decir, casi colapsarse. Entonces necesitamos una buena argamasa que le mantenga una estabilidad. Y algo básico: resulta que si sacáramos la geometría de este elemento, friso y bóveda, su punto medio, o llamado centroide de gravedad, siempre coincide con la base del muro. En el momento en que el centroide de gravedad se desplaza, es cuando se colapsa la bóveda maya. Si el centroide de gravedad de la bóveda está al eje del apoyo, del sistema de apoyo, háblese columna, háblese un pilar, háblese el muro, la bóveda está estable. Y claro, siempre y cuando también esté perfectamente bien pegada con su argamasa de cal, ¿no? Las dos cosas son fundamentales en cuanto a la estabilidad estructural de una bóveda en saledizo. Ahora, el gráfico que estamos presentando está mostrando algo muy importante. Ambos intrados de la misma bóveda
no están conectados, no están unidos, están separados. Platicamos la sesión anterior. Se construyen ambos entrados de manera independiente. Algo particular que encontramos en las bóvedas en saledizo es que prácticamente repiten el mismo número de hiladas de un lado y del otro. Aunque son independientes, hay cierta, digamos, dinámica geométrica que se presenta en la propia jerarquización o construcción de la bóveda en saledizo. Pero son totalmente independientes. Una bóveda en saledizo trabaja a gravedad, es decir, el peso de la misma bóveda o el peso del resto de la azotea, que todavía no aparece en la imagen, pero que estará acá, se transmite a través de una carga vertical hasta los muros, a través de la bóveda, de manera independiente. Y esto es lo que hace la gran diferencia con un arco de medio punto o con una bóveda de cañón corrido, ¿no? En donde tendríamos una pieza aquí que llamamos pieza clave, y estas serían dovelas que van justamente alineadas con respecto al centro de mi arco. No es una bóveda de cañón corrido, no se trata de un arco de medio punto, se tratan de dos estructuras independientes que casi se tocan en el proceso constructivo al cerrarse hacia la parte media en el interior de la habitación, pero nunca se llegan a tocar. Claro, no se queda esto abierto, platicamos la sesión pasada, porque si no, bueno, bendita lluvia, ¿no? ¿Para qué lo quiero la cubierta si me va a llover tanto adentro como afuera? ¿Cómo se cierra? Lo cerramos con una laja. Una piedra plana es libremente apoyada encima de ambos intrados. A veces estas lajas son de secciones monumentales, a veces tienen hasta más de 1 metro de longitud, a veces son verdaderos grandes bloques de piedra. Pero sin importar su tamaño, sin importar su peso, existe una variante en cuanto a el sistema constructivo y en cuanto a su función. Su nombre es losatapa o tapa de bóveda. Y su nombre describe perfectamente bien su función. Es solamente una tapa encima de ambos entrados de la bóveda. Nunca unifica un sistema estructural hacia ambos paramentos. Y lo que muy común encontramos es el colapso, ya desde el punto de vista arqueológico, encontramos el colapso de alguno de los lados de la bóveda y el otro se mantiene en pie, porque son totalmente independientes. En un arco de medio punto, en una bóveda de cañón, si se cae un lado, se cae todo, absolutamente todo. A veces se conserva solamente el arranque de los arcos o de las bóvedas, pero se colapsa todo el sistema. En este caso no, son totalmente independientes. La tapa de bóveda es, como su nombre lo dice, una tapa. Está libremente apoyada, se le pone, claro, argamasa de cal, ¿no? Se junta con las líneas de tapas de bóvedas que va a cubrir toda la longitud de la habitación, y encima de todo esto se hace el relleno de azotea, que terminará siendo un relleno también de mampostería, y claro, la superficie ya de la azotea, así como los exteriores, llevarán un enlucido que servirá para la protección, claro, de la piedra y sobre todo para evitar la filtración fluvial hacia el interior de la habitación. Como parte fundamental en cuanto a una lectura arquitectónica, si vemos una fachada en un edificio maya ya del clásico, ya que seguramente estuvo abovedado, observen, donde encontramos la moldura media y su arranque corresponde al arranque de la bóveda hacia el interior. Donde está la moldura superior, termina la bóveda en saledizo y aparece la tapa de bóveda. Justamente, esta lectura, lo que al exterior vemos como friso, al interior es la bóveda en saledizo. Y el muro es muro. ¿De acuerdo? Algo bien importante. Y, insisto, mucha bibliografía especializada en cultura maya y todo esto, de pronto en los términos arquitectónicos, a veces tenemos este gran problema entre colegas, ¿no? Entre arqueólogos y arquitectos, no nos acercamos, no platicamos. Ambas partes somos muy necias, ¿no? Y entonces no escuchamos al colega. Y van a poder leer algunas bibliografías en donde esto le llaman parte superior del muro.
¿no? A esto le llaman parte superior del muro. No, eso ya no es muro, eso es un friso, ¿de acuerdo? Con sus molduras, y el muro es esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona estructuralmente hablando la bóveda en saledizo? Por gravedad. ¿Cómo se colapsa? Bueno, aquí me faltó un elemento que sería la presencia de banquetas, regularmente de mampostería, al interior de las habitaciones, que es más o menos común en la arquitectura maya. Veamos ahora este esquema. Las bóvedas en saledizo, platicábamos, las más tempranas aparecen justamente edificándose en el sistema más sencillo, que sería generar hiladas escalonadas, formando una especie de escalera invertida hacia la parte interior y colocándose la tapa de bóveda en la sección superior. Esta es la de la estructura E10 de Washington, la que realizamos la sesión pasada, es exactamente la misma, ¿no? En ese principio constructivo es, digamos, la manera más fácil de hacer una bóveda, de construir, de levantar una bóveda en saledizo. Pero de las fechas igual tan tempranas como estas, aparecen otras, por ejemplo, en Calakmul, en donde tenemos bóvedas en saledizo fechadas también hacia más o menos 200, 250 después de Cristo, y cuyo perfil de toda la habitación pareciera describir un perfil de una botella. A estas se les llama de cuello de botella, justamente porque la bóveda empezaría en el coronamiento del muro y describe el cuello de la botella. Observen algo muy particular, que es la forma de colocar las lajas que generan la superficie del intrados. Las lajas tienen una contrapendiente, están inclinadas hacia el interior justo para evitar que por la propia geometría el elemento arquitectónico se colapse. Una particularidad es que estas bóvedas, sobre todo estas de acá, no son de un gran claro, no libran una gran superficie, son bóvedas de habitaciones muy angostas, a diferencia de estas que pueden ser mucho más amplias, ¿no? Después, hacia allá más o menos el 400 después de Cristo, encontraremos bóvedas como estas, que ya presentan un perfil curveado y que, ojo, también hay muchos colegas, sobre todo extranjeros, que al ver esta superficie curva piensan que ya es un arco, que ya se trata de un arco. No, es exactamente lo mismo. Cada una de estas piezas está volándose, pero a diferencia de este escalonamiento, estas están talladas, manufacturadas ex profeso para seguir esta curvatura definida y formar el intrados curvo de la bóveda. Esto ya se encuentra en regiones como la Río-Bec, Chenes, y sobre todo la región Puc, hacia lo que sería toda la península de Yucatán, ¿no? Son de las bóvedas más comunes en estas regiones. Este es el ejemplo que acabamos de revisar hace un momento, en donde es el mismo principio, solamente que en lugar de tener una curvatura tenemos un intrados totalmente recto, y que son contemporáneos. Posiblemente falta más análisis de las bóvedas en saledizo, estudios más específicos, pero posiblemente mucho tiene que ver con las características de la piedra y su trabajo para la manufactura de justamente una curvatura en el intrados, ¿no? En cuanto a tecnologías, podríamos pensar que la tecnología de cada sitio, de cada ciudad, genera una bóveda en saledizo de manera específica o de manera particular. Y esto queda mucho más claro cuando de pronto vemos bóvedas en la región del Usumacinta, no me dejarán mentir, y de pronto encontramos cosas como esto. Bóvedas lobuladas, en donde si bien mucho de este perfil es generado por el aplanado del estuco, sabemos bien que también hay cortes de piedras específicas y con su colocación para generar un elemento tetralobulado, es decir, 4 lóbulos que forman bóvedas en saledizo, sino para cubrir toda una habitación. Sí, son bóvedas transversales encima de lo que es un vano, una puerta, y permiten el pasar de una cámara hacia otra, ¿no? Justamente con este tipo de bóvedas en saledizo. Bueno, estos son, digamos, los ejemplos más claros, pero hay muchísimos ejemplos que iremos revisando, claro, conforme vayamos avanzando. Ahora, estructuralmente hablando, ¿por qué y cómo se colapsa una bóveda en saledizo? Las bóvedas en saledizo regularmente colapsan cuando existe una pérdida de dintel.
el dintel de madera de Chico Zapote que está encima de la puerta se colapsa, se pudre por el intemperismo, y al ya no tener un elemento de soporte, tiende esa sección a colapsarse. Pero si todo el elemento, estructuralmente hablando, es sólido, digamos su buena mampostería está haciendo de este elemento algo, digamos, casi monolítico, el proceso de colapso se genera en muchas ocasiones por el crecimiento de vegetación. Un gran árbol, una ceiba que esté creciendo encima de una bóveda en salerizo, la bóveda llega un momento en que ya no resiste el peso. La disgregación de sus puntas y otros elementos de pronto hacen que ésta se colapse. A veces encontramos esto, que la bóveda con su friso y el muro siguen tan bien unidos, siguen trabajando tan uniformemente, pero que el peso en la parte superior se aumentó, sin que estuviera diseñado para ello, que todo el elemento se colapsa hacia el interior. La fractura se está dando a nivel del arranque del muro. Y el muro y la bóveda prácticamente son una sola pieza. La bóveda se colapsa al interior, pero esta sección, al generar una compresión, al momento del colapso, tiende a arrojar las secciones superiores del friso hacia la parte exterior. Otro es cuando la bóveda, por sí sola, se colapsa hacia la parte interior. Algo muy particular, por ejemplo, la arquitectura de la región Chenes hace una clara diferencia, la Chenes y la Cook hace una clara diferencia entre la construcción del friso y la construcción de la bóveda. Hay una separación física entre un elemento y el otro. Entonces de pronto es muy común que encontramos las bóvedas con su núcleo de bóveda expuesto, pero estables, y el friso se colapsó completito y está frente a la fachada. O al inverso, que la bóveda se colapsa hacia la parte interior por la pura forma geométrica, tendería en un desequilibrio, ya sea por cargas, ya sea por pérdida de juntas de cementante, tendería a colapsarse hacia la parte interior, como lo vemos en este caso, teniendo muros y frisos, secciones de friso, prácticamente intactos, ¿no? Y una más que posiblemente sea a lo mejor la más común, sería en donde el colapso por incremento de peso y claro, pérdida de argamasas, genera que la bóveda se colapsa por geometría hacia la parte interna, es decir, hacia la habitación. Mientras que la unión en el sofito del arranque de la bóveda con el coronamiento del muro hace un empuje de la sección superior del muro hacia el exterior. Cuando el arqueólogo llega a hacer una excavación de un edificio, esto es casi lo que siempre encuentra. Que el escombro que se encuentra al interior de la habitación procede de la bóveda y que el escombro que está en la fachada, al pie del muro, es la sección superior del muro y a veces parte de del propio friso, ¿no? Que se vendría a colapsar en esta sección. Claro, también tenemos un montón de casos específicos y de diferencias en cuanto a colapso de bóvedas, y bueno, cada edificio en el área maya es un caso muy particular. Pero en un dato genérico, así es como vendríamos a encontrar el colapso en las bóvedas mayas y parte de los sistemas constructivos. Adelante. Regresemos a nuestro tema, regresemos a Uaxactún y nos toca revisar a los a los grupos arquitectónicos del poniente de Uaxactún. La sesión pasada, para los que no estuvieron, revisamos el grupo E y el grupo H, que se encuentra más o menos por acá, fuera de lo que sería este esquema de mapa. Tenemos curvas de nivel en donde nos indican que la parte alta de cerros bajos fueron modificadas artificialmente para la indicación de estos grupos arquitectónicos. La parte baja hoy corresponde justamente a esta sección en donde no tenemos curvas de nivel, corresponde a una pista de aterrizaje del poblado moderno hoy de Uaxactún, y del otro lado, donde vuelven a aparecer estas curvas de nivel y hacia las cimas más altas, encontramos dos de los grupos arquitectónicos más importantes. Si pudieron darle lectura al documento que les enviamos sobre las dinastías de gobernantes de Uaxactún durante el Clásico Temprano,
ya sabrán un poquito acerca de esta historia. Y resulta que estos grupos arquitectónicos se fueron construyendo o edificando hacia el periodo clásico, es decir, a partir del año 200 después de Cristo. Algunos de las políticas de Washington generaron un cambio en los sistemas de gobierno, o al menos la generación de nuevos centros de poder, ¿no? Que serían el grupo A y el grupo B. Veamos primero el grupo B. El grupo B presenta prácticamente dos concentraciones de edificios. Que muy claramente presenta una orientación norte-sur, el norte está sesgado justamente en esta línea, y este otro grupo donde las estructuras aparecen en un carácter disperso y no corresponder aparentemente a una orientación específica dentro de su esquema de organización arquitectónica. Esto es algo muy puntual, algo que vale la pena enfatizar. Sé que desde hace 2-3 años, creo que desde el 2011, se están realizando nuevas excavaciones arqueológicas en Washington y justamente están abordando este grupo, el grupo B. Están excavando que es la estructura B5, que corresponde a un juego de pelota, y están haciendo otras áreas de excavación. Entre ellas, están volviendo a hacer un poco de investigación en esta estructura, la estructura B8 de Washington. La B8 ya se había excavado anteriormente, se había hecho un pozo, una cala arqueológica. Habían detectado que era una estructura sin subestructuras, es decir, que no presentaba etapas previas de edificación, y algo particular que hacia su parte frontal, aquí estaría el frente del edificio, y en la base, donde más o menos está este árbol, ¿no? Por aquí, se encontró una tumba, una cámara funeraria, asociada a 2 mujeres y 2 infantes, ¿no? Una mujer adulta, una mujer joven y 2 infantes. Y bueno, sin mayores datos arqueológicos, por ahí hubo quienes empezaron a generar toda una historia de un sacrificio, bla, bla, bla. Se comenta algo de ello en el artículo que ya tienen en sus manos, y todo asociado por esta estela. Aunque la estructura arquitectónica no es de gran formato, no es tan grande, la estela pareciera representar un cambio muy estrecho con esquemas arquitectónicos, y en este caso, lo primero que vamos a revisar, con las pautas de gobierno o pautas políticas dentro de la ciudad de Washington. Esta es la estela 5. La estela 5 presenta en la imagen frontal a un individuo ricamente ataviado, en donde se destaca que la mano derecha sujeta una especie de mazo con navajas de sílex o de obsidiana, ¿no? Navajas punzocortantes que, bueno, harían de este elemento una especie como de hacha. Mientras que en la mano izquierda sujeta un elemento que es poco común para estas fechas en el área maya, y que después será un poco más común en cuanto a su representación. Es una especie de bastón, tiene 2 puertas circulares, este sería el mango por donde lo está sujetando, tiene 2 puertas circulares que permiten meter los dedos, como agarrarlo así, y luego el bastón en su longitud termina en un gancho. Esta sección curva de su extremo permite atorar ahí un dardo, una especie como de lanza corta, y se hace este movimiento. Se le llama lanzadardos, o en náhuatl se le da el nombre de atlatl. El atlatl se presume en la bibliografía especializada que es un arma del centro de México, que es un arma típica de la guerra en el centro de México y no en el área maya, y que de pronto que aparezca este instrumento en la estela de un personaje de alto rango en la ciudad de Washington, pues bueno, empieza a ser algo de ruido. Algo muy particular es que hoy sabemos que las representaciones más tempranas de atlatl aparecen en la escritura zapoteca de Monte Albán. Y entonces, bueno, ya abren nuevas líneas de investigación o más interrogantes. Es en realidad un arma procedente del centro de México, a lo mejor es de origen zapoteca, y bueno, finalmente está apareciendo con un individuo que identificamos.
con el texto glífico que aparece hacia la parte del costado de la propia estela, y que este recuadro identifica su nombre. Su nombre es Siyaj Kak. En el texto que ya tienen en sus manos está referido con el nombre de rana humeante, que fue el primer nombre que se le dio a este individuo por el grifo. Los epigrafistas vieron aquí el rostro o la cabeza de una rana virada, es decir, viendo hacia arriba. Esta es la cuenca ocular, ¿no? Esta sería la boca, esta es la ceja, y esta es como una especie de colmillo o lengua que sale por la comisura de los labios. Y de la cabeza salen estos dos elementos que hoy sabemos hacen referencia a fuego, y que en un principio les dieron la interpretación de que se trataría de humo, por eso le dieron el nombre de rana humeante. En mucha biografía a este individuo todavía se le conoce con el nombre de rana humeante. Hoy sabemos que su nombre en maya sería Siyaj Kak. En realidad esta cabeza es un verbo, y es el verbo nacer, que significa Siyaj. Kak significa fuego, es decir, el personaje se llamaría, en realidad en español, nacido del fuego. Y es un nombre muy interesante, de hecho. ¿Por qué? Porque hoy sabemos, gracias a cruzar información epigráfica entre una ciudad como Uaxactún y la ciudad de Tikal, que este individuo era un jefe de fuerzas militares de la ciudad de Tikal. De hecho, el siguiente glifo que aparece aquí es el topónimo de la ciudad de Tikal, sería esta sección. Sin los títulos de Cuculajau, significa que él no es el gobernante de Tikal. Y en otros textos de Tikal, que alcanzaremos a ver el día de hoy, justamente la referencia que se hace hacia este individuo es como un jefe militar, un jefe de fuerzas militares que aparentemente en el año 378 después de Cristo hizo la conquista de Uaxactún. Y esto es lo que está conmemorándose en la estela 5. Aquí aparece, digamos, ese caudillo victorioso, ¿no?, que es retratado en la estela 5, también en la estela 4, que es la que está al lado, en el mismo edificio B8, y que posiblemente el edificio conmemora justamente la victoria de Tikal sobre Uaxactún. Dejemos esta parte de historia para hablar de otra historia. En el mismo grupo B aparece aquí un conjunto arquitectónico conocido como la estructura B13. Se presume que el conjunto B13 fue un palacio. Al menos sabemos era un conjunto arquitectónico de características residenciales, y claro, al encontrarse en la parte alta del cerro, dentro de lo que sería el núcleo urbano, pues posiblemente era de élite, ¿no? No sabríamos si era totalmente un palacio o no. La Carnegie Institution, recordemos, fueron los que hicieron las excavaciones en los años 30 del siglo pasado en Uaxactún, localizó un mural. Este es el dibujo del mural. Afortunadamente la Carnegie tuvo a bien hacer una reproducción del mural, hacer un dibujo, porque hacia los años 50 o 60 saqueadores trataron de desprender el mural para venderlo en el mercado negro, y ni se lo llevaron ni lo dejaron, lo destruyeron, y ya no se conserva, no existe ya nada más que este dibujo de la Carnegie, que fue el registro del mural. El mural en realidad es en horizontal, ¿no? Esta es una página del libro de Sylvanus Morley, en donde, bueno, el formato lo metió en vertical, pero en realidad el mural sería como las cenefas de San Bartolo, ¿no?, totalmente un desplegado en horizontal. Sabemos que tendría color, por supuesto, y el color sería un color, en cuanto a pigmento, el uso de pigmentos, muy parecido al tipo códice, es decir, usar un color ocre de fondo con las figuras contrastantes, ¿no?, hacia la parte frontal, en donde el delineado negro es fundamental justamente para identificar imágenes y formas. Esto es justamente el detalle de estos individuos, de estos de aquí, que parecieran estar haciendo una especie como de procesión, y podría ser, si la interpretación es correcta, que se tratara de músicos. Que esto es algo muy particular, porque en muchas referencias de cerámica, o en otros casos de pintura mural, como en el cuarto 1 de Bonampak, aparecen también músicos, ¿no?, como una referente importante acerca del papel que juegan estos individuos en las actividades rituales que aparecen representadas en la iconografía maya. Pero el detalle más interesante es este,
Me regreso, ese es el de la parte superior. Sería este de acá. Aparece, ay, me equivoqué de botón. Aparece una plataforma de desplante y una casa habitación que posiblemente tendría una especie de pórtico con su friso y que presumiblemente adentro tendríamos la bóveda, ¿no? Como ya lo platicamos hace un momento. Al pie, al interior de la habitación aparecen tres mujeres ricamente ataviadas, sedentes, que parecieran estar estableciendo un diálogo. Y algo particular es que aquí en el fondo, lo que se ve aquí es un trono de gobernante maya, lo que significa que esto es una especie como de área de palacio y que las mujeres son gente de élite que está siendo partícipe de la representación que aparece ahí. Esta imagen se complementa con los dos individuos que aparecen a la izquierda de la casa. Dos individuos que aparecen de pie y los dos presentan una pintura corporal. Sabemos que como parte de una tradición maya existía la pintura corporal. Se pigmentaban su piel con rojo, con negro o con azul. En muchas ocasiones el pigmento identificaba posiblemente las funciones del individuo. Se sabe que, por ejemplo, con el azul se pigmentaban sacerdotes o también gente que iba a ser sacrificada, por ejemplo, ¿no? Así como también con el negro. Aquí aparece el individuo de la derecha, justamente todo pigmentado en negro. Lleva un braguero, sujeta algo en su mano izquierda, en primer plano, y lo más interesante, bueno, vean el tocado. El tocado es un tocado de tipo turbante que es muy propio, muy particular de la región del Motagua, es decir, de la parte del sureste de Guatemala y la parte occidental de Honduras. De la zona del Motagua, justamente ahí es de donde aparecen muchos gobernantes con este tipo de tocado. Y aparece, bueno, un personaje con este tipo de tocado aquí, en Huachaquí. Lo que me interesa más que noten es que el brazo derecho está flexionado y toca el hombro opuesto, el hombro izquierdo. Esto será muy importante en cuanto a una referencia iconográfica. Dice el doctor Bernal, el epigrafista, dice que esta es una referencia de saludo y de una convocatoria a un diálogo pacífico. Pero en otros textos o en otros contextos dentro del área maya, sabemos que esto, además de ser un saludo, hace una referencia a rangos dentro de una estratificación social. Significa que el que saluda así está saludando a alguien de mayor rango, que podría ser este. También sabemos que este mismo tipo de saludo es con el que se representa muchas veces a los cautivos en la iconografía maya. Vean, por ejemplo, o ya lo veremos, ¿no? En el caso del patio de los cautivos, en Palenque, en el palacio, ya veremos justamente estas referencias de individuos que sabemos claramente fueron cautivos y todos ellos llevan este tipo de saludo, ¿no? en ese principio. Pareciera, si seguimos esta referencia, sería un individuo posiblemente de menor rango con respecto a este que aparece aquí. Presenta un pigmento corporal en rojo, también ricamente ataviado, pero el atavío es un tanto diferente con respecto a este. Y hay particularidades, como el individuo no tiene cabello, tiene un proceso de rapado ritual que es atípico para los mayas. Los mayas realmente se dejaban el cabello largo y lo peinaban. Incluso tenemos evidencia de peinados súper complejos, sobre todo de los gobernantes. Era algo atípico justamente que estuvieran rapados, sí, de formación craneal, pero no rapados. Pareciera ser que esto podría incluso identificar alguna otra etnia y que este personaje no fuera maya, que fuera extranjero. Bueno, lo peculiar es también, vean el tocado, ¿no? El tipo de tocado es totalmente diferente al de este individuo. Podría ser que fuera por jerarquías, ¿no? Que un sacerdote usa un tipo de tocado y un gobernante otro tipo de tocado, o un militar otro tipo de tocado. Eso podría ser. Pero un elemento ornamental que presenta este individuo, no sé si lo alcanzan a observar, debajo de la nariz, esta barra,
que conocemos como una higuera. Es una barra horizontal, muy delgada, a veces es un tubito de hueso, un tubito de jade, y perforando el septum se pasa justamente en medio de la nariz, ¿no? Por debajo de las fosas nasales. Se le llama una higuera y es algo no tan común dentro de los caracteres culturales de lo maya. Son más comunes las narigueras, por ejemplo, en el centro de México, ¿no? Bueno, esto hace mucho ruido, por supuesto, empieza a hacer muchísimo ruido. Algo que no se alcanza a notar aquí, bueno, la mano izquierda sujeta una especie como de disco, si me dan su voto de confianza, es un escudo y una especie de cetro. Mientras que la mano derecha, en primer plano, aquí no se alcanza a notar, pero aquí sí se ve, también sujeta aparentemente un atlat o lanzadardos. Podría ser también un cetro llamado cahuil, que termina con una especie de cabeza serpiente y por eso la curvatura en la parte inferior. No es muy clara la pintura, pero bueno, hace ruido, ¿no? Eso es lo que quiero provocar, ¿no? Que se haga ruido. Hay un texto glífico entre los dos individuos que justamente esclarecen mucho lo que está sucediendo. Y sabemos que este individuo es el gobernante en turno de Uashaktun, llamado Bat Maquina, mientras que este individuo es foráneo, es el gobernante de Tikal, llamado Siyaj Chan Cahuil, que en el texto que tienen será llamado Cielo Tormentoso, y que gobernó Tikal del año 411 al año 456 después de Cristo. ¿Qué sabemos en cuanto a la referencia histórica entre ambas entidades políticas? Que Uashaktun y Tikal son contemporáneas, ambas nacen por ahí del año 600 a.C., tienen un desarrollo urbano arquitectónico en paralelo, hasta que llega el momento en que Siyaj Kak conquista Uashaktun en nombre de Tikal. A partir de este momento, Uashaktun estará bajo el dominio de Tikal y será Siyaj Kak el nuevo gobernante de Uashaktun, y sus descendientes serán los futuros gobernantes de la misma ciudad. Esto es lo que dice a grandes rasgos el texto que ya tiene, ¿no? Espero, si no lo han leído, espero provocarles esa inquietud para que lo lean. Eso es lo que está apareciendo aquí, en una estructura de palacio, que el interior de una de sus habitaciones tenía esta pintura mural y que hace referencia a la visita del gobernante Tikal llegando hacia Uashaktun. Complementemos esta historia. Vámonos al grupo A. Para llegar al grupo A, desde el grupo B, podríamos acceder a través de esta gran calzada o Sacbé. Sabemos que durante el periodo clásico temprano, también el grupo A estuvo conectado a través de este Sacbé con el grupo E, que estaría acá, el conjunto de conmemoración astronómica, y que fue muy importante el vínculo entre el grupo E y el grupo A. Pero el Sacbé más grande dentro de la ciudad de Uashaktun es este, el que comunica al grupo B con el grupo A. Hoy en día lo vemos así. Este es el camino. Este es el Sacbé. Al fondo está el grupo B, que se encuentra en un cerro un poco más bajo. La parte más elevada es el grupo A, justamente el Sacbé se ve como en pendiente. El Sacbé tiene poco más de 20 metros de ancho. Y tendrá por ahí de unos, como de unos 100 metros más o menos de longitud aproximadamente. Lo particular, y esto no se ve más que con las curvas de nivel, porque aquí la vegetación no te lo permite ver, sino tendría la fotografía, es esto. Ambos cerros estaban separados. Aquí existe un desnivel del terreno y después un ascenso, una especie como de cañada. Lo que hicieron los constructores en Uashaktun fue rellenar esta sección del cerro, entre ambos cerros, y generar una calzada homogénea en un solo nivel, como si fuera un puente macizo de mampostería.
Y esto es algo importantísimo, porque el volumen de material que se encuentra aquí abajo es mayor al empleado en cualquiera de las otras edificaciones de la ciudad de Washington. Es decir, ningún edificio aislado tiene el volumen de material que se empleó para rellenar ambos cerros y generar este saque. Lo que significa que los trabajos de infraestructura a veces son de una escala mucho mayor que los trabajos de arquitectura. ¿Para qué sirve la infraestructura? No solamente para el funcionamiento de las ciudades, sino también para dar estatus y jerarquía a la propia ciudad. Y claro, a la sociedad, en este caso particular, a la élite gobernante que hace función de estos espacios arquitectónicos, ¿no? Por supuesto. Querían evitar que el gobernante bajara, ¿no? Bajara al cerro y luego subiera para el otro grupo. Hicieron su puente, ¿no? Totalmente regular y homogéneo. Vamos al grupo A. Cruzando el SAC B, llegaríamos por este sector hacia lo que sería el grupo A. Y el grupo A es un conjunto arquitectónico que sabemos tuvo su vida de arquitectura monumental, de arquitectura de élite, a partir del periodo clásico, es decir, desde el año 200 hasta el momento en que se abandonó Washington, por ahí del año 850 después de Cristo. Hay antecedentes de que el cerro no estaba deshabitado, es decir, cuando toda la arquitectura monumental se concentraba en el grupo H y el grupo E, el cerro ya estaba ya estaba ocupado por parte de la población de Washington. Y sabemos, como en otros casos dentro de Mesoamérica, que hubo una especie como de reacomodo, por no llamar desalojo, de la población que vivía ya aquí en la cima del cerro, que fue reubicada en algún otro sector de la ciudad de Washington para poder construir estos conjuntos arquitectónicos de gran escala. Uno de los mejores ejemplos de lo que se convertirá la arquitectura de Washington lo encontramos en este edificio, la estructura A5, la estructura A5 del grupo A de Washington. Su origen lo fechamos en algo que llamamos la fase 3, puesto que las fases 1 y 2 corresponderían al preclásico. La fase 3 que iría del año 200 al año 378 después de Cristo. Y claro, si les hace ruido la fecha tan exacta de 378 es porque hacemos referencia a la conquista de Tikal sobre Washington, ¿no? Justamente a un Siyajkar conquistando Washington para esta fecha. Por eso tan específica la fecha y tan determinada en cuanto a la fase y las etapas constructivas que vamos a ver a continuación. El conjunto arquitectónico inició así, un conjunto arquitectónico que tenía una plataforma de desplante, con esquinas redondeadas, taludes en delantal, una escalinata, una amplia escalinata frontal para el acceso, la plaza, claro, estaría aquí al frente, dos pequeñas estructuras abovedadas flanqueando la escalinata y subiendo, llegaríamos a una plaza donde nos encontraríamos con el típico conjunto tripartita o triádico, conformando el espacio arquitectónico. Dos estructuras laterales que se ven frontalmente y una central al eje de nuestro acceso. Por lo que acabamos de revisar, claro, hablamos de plataforma de desplante, también en talud en delantal, escalinata, muros, friso y crestería en la sección superior. Los tres edificios son prácticamente iguales en cuanto a forma, dimensiones, pero sabemos que el más importante siempre será el central, el que está sobre el eje de nuestro acceso. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Esta es la primera, digamos, la primera edificación, la primera fase constructiva del conjunto A5. Pero aquí los arqueólogos de la Carnegie Institution encontraron que por debajo del nivel del desplante de esta plataforma, que sería esta sección, encontraron esto. Eso en detalle es una plataforma ovalada de mampostería que sabemos era la plataforma de desplante de una casa maya, de una casa oval maya, como las que hoy en día se siguen construyendo en Yucatán. Una casa oval que es el antecedente más temprano de ocupación y de construcción en este sitio. Existió previamente un conjunto de casas habitación de materiales perecederos, no sabemos en qué momento, pero hacia más o menos el año 200, 250 después de Cristo, esta población fue reubicada y ahí construyeron el conjunto tripartita que vemos
ahorita. Este sería el origen de la historia en realidad, no tanto el conjunto de casas, habitación de material perecedero, sino ya el conjunto tripartita. A partir de aquí se presume, este conjunto tripartita concentrará las actividades rituales o ceremoniales asociadas a la élite gobernante. Y a partir justamente de la siguiente fase, de la fase 4, empezará a generarse cambios radicales en cuanto a la arquitectura del edificio. Empecemos con los cambios y no pierdan de vista la imagen. Primer cambio. La fase 4 va del año 378 al 550 después de Cristo. ¿Y qué observaron? ¿En qué cambió? ¿Cambió en algo? ¿O sigue igual? No, yo puse una plataforma. Se construyó en la plaza del conjunto tripartita una plataforma de talud en delantal, escalinata, que ahogó las escalinatas o accesos de las plataformas de los tres templos, generando casi un solo nivel de acceso hacia los templos y construyéndose un altar de mampostería en la parte central de esta ya nueva plaza elevada. ¿Qué originó esta transformación arquitectónica? Hoy en día sabemos que el entierro de Siyaj Kak hacia el año 402 después de Cristo justamente generó este cambio, esta modificación en el espacio arquitectónico. Debajo de este altar se encontró la tumba que se estima corresponde a este personaje, a este importante personaje, jefe de fuerzas militares de Tikal, que después se queda como gobernante de Uaxatlán. Siyaj Kak es el que genera el primer cambio radical en el espacio arquitectónico del conjunto. Algo importante, a partir de este momento, el conjunto arquitectónico que conoceremos con el nombre de Acrópolis de Uaxatlán empezará a tener más bien funciones de necrópolis, porque empezará a ser la sede de los entierros de los gobernantes de Uaxatlán a partir de este personaje de Siyaj Kak. Siguiente cambio, quitamos el letrero y no pierdan de vista la imagen. En el mismo periodo, en la misma fase, y de pronto esto es muy complejo en cuanto a fechamientos, no siempre tenemos la posibilidad de tener fechamientos exactos o específicos de en qué momento se hace un cambio en el espacio arquitectónico. A veces lo fechamos a través de cerámica, puede ser muy homogénea durante 200 años, mientras que el edificio en 200 años tuvo 5 cambios, ¿no? Entonces, esa es la parte difícil. El siguiente cambio es en la misma fase, en la fase 4, pero el cambio empieza a ser radical. Se construye hacia la parte frontal una extensión de la plataforma, se entierra la escalinata anterior, se genera una nueva escalera y se construye un pequeño templo que no forma un conjunto ahora tetrapartita porque no está viendo hacia el interior, está viendo hacia el exterior y es un edificio prácticamente aislado de las funciones del conjunto original. Este nuevo edificio corresponde justamente en su edificación al entierro del hijo y heredero al trono, gobernante de Uaxatlán, que aparece en el mural de la estructura B3, a ese llamado Bat Maquina. Ese gobernante se enterró en el piso de la plataforma de este templo, por lo que este edificio pareciera ser un mausoleo en referencia a este gobernante. Algo más, observen que encima de estos dos edificios bajos se construye una pequeña plataforma, que ya tienen una intención. Siguiente fase. Se cierra por completo el conjunto tripartita en su parte frontal con una línea de estructuras arquitectónicas, ahora en sentido oriente-poniente. Los tres santuarios ven hacia el exterior, están viendo hacia la plaza, y como el primero, el central, los dos laterales también corresponden en cuanto a su ejecución a la celebración de un ritual funerario de los siguientes descendientes de Siyaj Kak. Es decir, este es el hijo, este es el nieto y este es el bisnieto de Siyaj Kak. Los gobernantes se están enterrando ahí y se les está construyendo un santuario, una especie de mausoleo dedicado a cada uno de estos individuos, y se está cambiando radicalmente la forma del espacio arquitectónico. ¿Por qué? Porque ahora el patio al interior es totalmente privado.
la gente que se pueda concentrar en la plaza ya no ve lo que está sucediendo al interior. Es decir, la función de estos tres edificios, que seguirá siendo ritual, es totalmente restringida. No solamente a la vista, sino incluso al acceso. Para acceder es necesario subir y pasar por los laterales de cualquiera de estos santuarios para finalmente estar ya dentro, abrazado, ahogado en el espacio artificial arquitectónico del conjunto original tripartita. Esto no es todo. Si piensan que ya ahí terminó, ¿lo vieron? Se clausuró la escalinata, se demuele parcialmente, parte de ella se usa como relleno, se hace una extensión de una plataforma para un edificio longitudinal alargado de tres cámaras, de 3 habitaciones, y ahora las escalinatas serán escalinatas laterales que permiten llegar a la azotea de este edificio frontal que funciona como terraza de acceso para los 3 santuarios. A su vez también se cierra la esquina con la presencia de una pequeña edificación abovedada con acceso de manera independiente, que pareciera tener una función muy específica y muy particular que desconocemos cuál fue, pero ya es un edificio totalmente, digamos, aislado, independiente, que forma parte del conjunto arquitectónico. Sin que tengamos muchas herramientas para en realidad definirlo, se presume este edificio pudo cubrir ya a lo mejor actividades de tipo administrativo. Está abajo, con un acceso directo desde la plaza que estaría al frente, mientras que estos siguen cubriendo las funciones rituales de necrópolis y el conjunto original, las actividades rituales de la élite gobernante, ¿no? El conjunto tripartita que todavía existe. La siguiente fase es la fase 5, que va del año 550 al 700 después de Cristo, en donde al menos para Tikal y para Uashatun se le conoce a este periodo como hiato. ¿Qué significa esto? Es un periodo en donde no hay construcción, ni siquiera hay levantamiento de estelas, no existe al menos registro claro de gobernantes en este periodo, en estas fechas, y todo pareciera ser porque el destino de Uashatun está compartido con el destino de Tikal. Sabemos que para estas fechas una ciudad muy fuerte y muy poderosa, las más grandes del área maya, que es Calakmul, dominó y conquistó política y militarmente a Tikal, teniéndolo bajo su control y dominio. En estos 150 años no hay construcciones en Tikal, no hay esculturas en Tikal, y lo mismo está pasando en Uashatun. Por lo cual, la estructura A5 no tiene ningún cambio. La estructura A5 se quedó así. Se quedó 150 años sin cambio, sin modificación, cubriendo las mismas funciones, posiblemente, que en origen, ¿no? Sí. Pregunta, ¿el templo que está en el costado se encontraba semejante ¿Acá? al otro lado? No, aquí, pregunta interesante porque es un principio de asimetría, ¿no? Encontramos aquí este edificio y no aparece del otro lado. Lo que también nos obliga a pensar en que este edificio tiene una función, pero muy puntual, ¿no? Una particularidad de existir solamente uno y de manera única, ¿no? Y algo particular es que no hay un registro de un entierro aquí abajo. O sea que tampoco se está construyendo en referencia a esta línea de mausoleos con respecto a una actividad funeraria. Siguiente fase, la fase 6. Ya generará política, históricamente hablando, una independencia, una autonomía del yugo de Calakmul por parte de Tikal, y por lo tanto Uashatun también podrá generar una estabilidad económica y, claro, una nueva edificación. Empezará a modificar sus espacios arquitectónicos, que serán los más impresionantes, de hecho, de la ciudad. Siguiente fase, fase 6, si no pierden de vista la imagen. De 700 a 900 después de Cristo, ¿qué fue lo que ocurrió? Le metieron una construcción atrás. El templo más importante del conjunto tripartita es demolido parcialmente para sustituirlo por un edificio alargado. Sabemos que a partir de este momento la acrópolis de Uashatun empieza a tener funciones residenciales de élite. Sabemos que los gobernantes de Uashatun empiezan a vivir ahí y que este es parte del palacio. Pero ya saben,
que se casa el hijo, se casa la hija, no quiero Van que haciendo las vayas. casitas para cada uno. ¿Perdón? Van haciendo las casitas para cada uno. Y vienen las ampliaciones. Observen la imagen. Oh. Sí, la familia creció mucho. La estructura inferior es renovada con la ampliación de una plataforma elevada, ya una escalinata central de acceso con un gran altar de mampostería sobre el suelo central y un edificio con planta en C que presentará 5 vanos de acceso que posiblemente por esta presencia de gran número de vanos podría cubrir todavía funciones de carácter administrativo, ¿no? Esto es una mera hipótesis, pero empiezan a generarse cosas como estas: accesos independientes hacia la zona del palacio y nuevas casas adosadas hacia el conjunto original, que ven hacia el exterior. Ya no se está usando como necrópolis, ya los gobernantes no están siendo enterrados ahí. Ya las funciones están cambiando demasiado en cuanto al conjunto arquitectónico. Si creen que ya ahí se quedó, vean la imagen. Ampliación de plataformas escalonadas, conexiones de una nueva edificación con la etapa anterior, y en este momento el único edificio original sobreviviente es este, porque el segundo, el del poniente, es también demolido parcialmente para construir una nueva habitación en la parte superior. ¿Qué pasó con los 3 mausoleos? Se convierten en una sola unidad arquitectónica, haciendo modificaciones en su frente, y entonces los pasillos intermedios se convierten en espacios de cuartos, de habitaciones hacia la parte interior, teniendo un edificio longitudinal hacia la parte frontal y constituyéndose, claro, un patio cerrado aquí en esta sección. Algo que no se alcanza a ver en esta reconstitución, pero que aparece acá, es que también las ampliaciones se dan hacia el costado oriente. El norte lo tenemos acá, el sur, poniente y oriente, y en el oriente también se está generando una gran ampliación en el espacio arquitectónico. Ya, aquí termina, pero para verlo completo, la ampliación no solamente hacia un costado, sino también su extensión con plataformas hacia la parte frontal. Significa algo muy importante, es que la plaza que en origen fue pública, fue cediendo espacio también para las ampliaciones del conjunto arquitectónico. Sí. Perdón, cuando se llevaron a cabo esta serie de modificaciones, ¿fueron reubicados los entierros o ahí permanecieron? Ahí permanecieron. De hecho, gracias a eso, los arqueólogos los encontraron in situ. Cuando los encuentran, hacia los años 30, bueno, la epigrafía estaba, pero sí, naciendo, estaba en pañales. Y entonces no hubo una identificación justamente de quiénes eran los individuos. Es un trabajo de muchos años posteriormente, cuando se trata de, por cronologías y por fechas, tratar de asociar los entierros con los gobernantes registrados en estelas, ¿no? Que es parte del documento que ya tienen, que es esa parte interesante de la asociación entre el entierro excavado 70 años atrás, ¿no? Y con la nueva información epigráfica tratar de amarrar ambas cosas. Pero afortunadamente, bueno, ahí se quedó. Ahora también, ahí se quedaron los entierros, ¿no? Esos no fueron reubicados, ahí los encontraron los arqueólogos. Pero como bien sabemos, y es un gran problema con la arqueología, es que la arqueología es destructiva. Para poder saber y desmenuzar todas las etapas constructivas de la Acrópolis, de la estructura A5 de Washington, lo que terminó haciendo la Universidad de Pensilvania fue esto. ¿Por qué? Porque tuvieron que desmontar la etapa superior para encontrar la etapa inferior y así sucesivamente, dejando solamente algunos testigos, como esto, el origen del templo tripartita. Esta es la plataforma de casa-habitación y prácticamente, de verdad, solo siendo arqueólogo, uno puede medio leer las sobreposiciones y las etapas constructivas en los testigos que dejaron la Universidad, la Carnegie Institution, ¿no? de Washington. No hay ninguna cédula que te lo explique, y si tú llegas a verlo, si no sabes, si no tienes este antecedente, si no eres arqueólogo, no terminas entendiendo absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, para tener toda esta información,
el proceso fue altamente destructivo. Toda la serie de pasos, de fases constructivas, es un trabajo que hizo Tatiana Proskoriakov, una arquitecta, arqueóloga y epigrafista rusa de origen, nacionalidad norteamericana, que con los datos que le dieron de la Carnegie Institution, ella hizo toda la reconstitución de cómo fueron los edificios. Algo muy particular es que ella publica un libro que se llama Álbum de Arquitectura Maya. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Si no lo conocen, búsquenlo, cógenlo, léanlo. Y es un libro extraordinario, sobre todo porque muchas de las reconstituciones son reconstituciones muy exactas de la imagen original del edificio. Y que Tatiana Proskoriakov fue una de las más grandes especialistas en cuanto a la lectura de la arquitectura maya, porque muchos edificios todavía no se excavaban cuando Tatiana Proskoriakov, por su forma, por conocer la arquitectura de la región, hizo los bocetos de cómo debió ser el edificio, y cuando los arqueólogos lo excavaron se dieron cuenta de que los elementos que ya había dibujado Tatiana Proskoriakov, pero que se encontraban dentro del relleno, del escombro, ahí estaban, con muy pequeños errores. Claro, había errores, pero muy pequeños errores. La reconstitución de estas fases constructivas es de Tatiana Proskoriakov, está en ese libro, el Álbum de Arquitectura Maya, y se basa en todas las evidencias de la excavación arqueológica, todos los mapas, todos los levantamientos, todos los planos que generó la excavación para tener todo este volumen arquitectónico, como lo vimos hace un momento. Algo que no hace es justamente meterle color y elementos iconográficos, pero imagínense que cada una de esas fases constructivas tuvo color y escultura en los frisos, estelas y cosas ornamentales, más o menos así, con un dominante rojo, como casi siempre lo pinta la National Geographic, pero vemos elementos ornamentales justamente del conjunto del palacio, de la Acrópolis o estructura 5 de Washington. ¿Qué es una acrópolis entonces? Y aquí viene un término muy importante, una definición. Hoy en día, casi en la arqueología se le designa acrópolis a todos los edificios que presentan varias etapas constructivas y que alcanzan una escala monumental. Pero eso no es la base para la definición de una acrópolis para el área maya. Claro, no me voy a meter con Grecia porque esa sería otra definición. Para el área maya, ¿qué es una acrópolis? Es un conjunto de origen tripartita que a través del tiempo y de la sobreposición arquitectónica va cambiando las funciones de su espacio y su tipología arquitectónica. Es decir, que se va transformando y va cambiando justamente la función a través de nuevas edificaciones que van transformando la imagen del edificio. Eso es una acrópolis y eso es la acrópolis de Washington, uno de los más claros ejemplos que tenemos de la arquitectura maya, pero no es el único. Bueno, casi todas las ciudades importantes tenían su complejo de acrópolis. A un lado aparece este edificio conocido como la estructura 18 de Washington, y es interesante porque se presume este edificio es del clásico temprano, es decir, cuando este conjunto era solamente un conjunto tripartita y necrópolis, este edificio pudo albergar el conjunto residencial de la élite gobernante, es decir, mientras que un Siyak Kak o un Bat Makiná fueron enterrados acá, en vida vivieron aquí, si es que no nos equivocamos en cuanto a la arqueología. Este edificio es relevante porque primer nivel, plataforma desplante, tal vez en delantal, claro, esquinas remetidas o escalonadas. Primer nivel, una crujía frontal con un acceso a manera casi como de sala vestibular, con dos pequeñas habitaciones laterales, después un acceso hacia una habitación central y después ya un acceso hacia habitaciones de carácter totalmente privado, hacia la parte posterior, y algo un tanto atípico en la arquitectura maya, la presencia de escaleras internas que permite llegar al segundo nivel, salir hacia la parte frontal. Esto no es crestería, esto es segundo nivel.
con vanos de acceso que te permiten salir a la azotea del primer nivel como gran terraza. Imagínense estas vistas, ¿no?, dentro del palacio, ¿no? Salir a la terraza a degustar de un buen chocolate, porque no había café, ¿no?, de un buen cacao, y las habitaciones hacia la parte posterior, ¿no? Saliendo en este punto, ingresas hacia la habitación posterior. Un conjunto de 2 niveles, con acceso por el interior, que es un tanto atípico. Hoy en día es, bueno, lo lógico, ¿no?, en cuanto a la edificación, pero en el área maya y en la arquitectura maya empieza a ser este edificio un caso atípico dentro de los sistemas constructivos y de la tipología arquitectónica. Un edificio de 2 niveles, abovedado y todavía con remate de crestería, nada más. Dejemos a estructuras A5 y A18, esta es la A18. Y ya para cerrar el tema Uashaktun, donde nos indica la flecha, observen el descenso en el cerro, y aquí se localizan algunas de las canteras. Lo que estamos viendo son los bloques precortados de la roca madre, de la base de la cantera, justamente ya los bloques a punto de ser desprendidos, ¿no?, para o trabajarlos in situ, llevárselos a un taller de cantera y producir los bloques, ya sea para la construcción arquitectónica o para la escultura, ¿no? Estos se quedaron in situ. Después de tanto trabajo, ¿no?, resultar que abandonan la cantera, ¿no?, y dejar estos bloques ahí. Bueno, esto por supuesto nos habla que ya la cantera no se terminó de explotar. A muchas canteras ya habíamos platicado, se terminan de explotar y se convierten en aguadas o reservorios. Esta cantera no se terminó de explotar. Lo que podríamos pensar es que fue una cantera muy importante en la construcción de todo el conjunto del Grupo A, y que hacia finales del Clásico tardío, hacia más o menos el año 800, 850 después de Cristo, con la merma de edificación, con el inicio de abandono de la ciudad, la cantera se quedó con esos bloques pegados in situ, ¿no?, como los podemos encontrar hoy en día. Y bueno, ¿por qué se llama Uashaktun la ciudad? Esto lo platicamos en la sesión pasada. Aquí está la estructura A2, una estructura que está sesgada, mientras que las otras están en este eje. La planta está mal, ¿no?, en realidad está ya alineada. Esta sí está sesgada, ligeramente sesgada. Cuando uno viene del Grupo B, ingresando por el SAC B, uno se encuentra con el edificio ligeramente sesgado, posiblemente con la intención de que su fachada diera cierto acceso, ¿no?, que la pudieras ver desde el Grupo B cuando estás ingresando al Grupo A. Y tenía al pie 3 estelas. Una de ellas es esta, que fue reubicada. Esto es algo también muy interesante, porque no siempre, aunque una estela esté fechada, tenga una fecha de calendario, la fecha pueda coincidir exactamente con la edificación. Es decir, que la estela sea contemporánea con el edificio. Tenemos diversos casos, como que el edificio se construyó primero y muchos años después se colocó una estela, como en el caso de la estructura E7, lo platicamos la sesión anterior, o que la estela ya existía, es mucho más antigua y que después fue colocada frente a un edificio posterior, ¿no?, y que el lugar original, como en este caso, el de esta estela, no fue ahí. Esta es la estela. Es la estela 9 de Uashaktun y es la más antigua de la ciudad. Está fechada hacia el año 327 después de Cristo. Observen algo interesante que lo veremos más adelante. Esta es la sección labrada o grabada, esculpida, mientras que esta sección lisa es justamente la base del empotre, del hincado de la propia estela, ¿no?, en la parte que va hincada en el terreno para que ésta se mantenga en vertical, ¿no? La imagen es muy interesante porque nos presenta, claro, aquí ya de pie, nos presenta a un individuo ricamente ataviado, que, ojo, no nos confundamos con la posición del brazo, que pareciera ser como la de aquel del mural que estaba saludando. No, este está sujetando algo aquí en el brazo, como si estuviera cargando a un infante, lo cargamos así, pero en lugar de un infante está cargando aparentemente
aunque está muy dañado, aparece una orejera, por lo que podríamos pensar podría ser una cabeza, no humana, ¿no? Hablaríamos de una especie de urna con la imagen del rostro de alguna deidad, ¿no? Que sabemos es recurrente en otra iconografía. Y que no lo apunté, pero Siyah-Kak en la estela 5 tenía justamente una urna con el rostro de una deidad hacia sus pies, en sus pies. No lo apunté, no sé si lo percibieron. Bueno, algo así es lo que está sujetando este individuo, pero algo muy particular es esto. Muy erosionado, pero se distingue la silueta de un individuo que está en una escala mucho menor, pero postrado, hincado a los pies de este personaje. Hoy en día sabemos se trata justamente de un cautivo y un gobernante de Uashaktun que está sobre el cautivo, ¿no? Y que desde el clásico temprano es una de las claras muestras de evidencia de la guerra en el área maya, de la captura de cautivos y la presentación de los mismos dentro de la ciudad. Sabemos que el siguiente paso era un sacrificio ritual de estos cautivos. La imagen de la estela en una fotografía de luz rasante. Esta es la parte posterior de la estela. Justamente presenta cartuchos glíficos y el inicio de la fecha calendárica es el numeral 8. Sylvanus Morley, hacia los años 20, si no me recuerdo, 1926, al hacer un registro de las estelas, de los monumentos de Uashaktun, encuentra justamente esta estela como la más temprana y por el número 8 le dio el nombre a Uashaktun. Uashak significa 8 en maya y Tun significa piedra, lo que sería una referencia a el 8 registrado en piedra, ¿no? O escrito en piedra. Eso es lo que significa hoy en día la palabra Uashaktun, y es la referencia a la estela 9, que durante mucho tiempo fue la estela más antigua de las tierras bajas mayas, hasta que se encontró hacia los años 70 la estela 29 de Tikal, que es hoy en día la más antigua de todas las tierras bajas mayas. Claro, hay otras estelas más antiguas en la zona de la costa del Pacífico de Guatemala, por ejemplo. Dejamos Uashaktun, creo que me dio buen tiempo. Ay, no. Bueno, hagamos receso en este momento y continuamos con Tikal. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí. ¿Cómo se llamó el antropólogo que estudió la estela? Sylvanus, con Y. Sylvanus Morley, como suena, con Y también al final. Morley. Es uno de los principales mayistas del siglo pasado y por muchos considerado el padre de la arqueología maya, de hecho, ¿no? Aunque bueno, eso estaría en discusión. Claro. Bueno, es uno de los principales arqueólogos del siglo pasado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Sí. En la sección tripartita del edificio le fueron destruyendo las modificaciones para hacer la Acrópolis. Ajá. Con el cambio de la distribución, ¿no se convertiría en el nuevo eje junto con la escalinata nueva que se construye de toda la planta del edificio? Puede ser, ¿eh? Qué dato tan interesante, no lo había considerado. Se Claro. las otras tres, pero queda exactamente en el centro y concuerda con la escalinata. Con la nueva escalinata en la última etapa constructiva, claro, claro. Podría ser, mira, nunca lo había considerado así. Buen dato. Podría ser, sí, claro. Sí. Fíjate que sí. Sí, me suena muy lógico. Y claro, La sede de la primera. siendo ya el último edificio original, ¿no? Que fuera un eje rector para las siguientes modificaciones del edificio. Sí, me parece muy lógico. Muy lógico. ¿Algo más? Bueno, 10 minutitos de...